Dicho esto, ahora sí quiero darle el cordial saludo a Martín Ayerbe, que se define a sí mismo como argentino peronista metalúrgico, integra la Social 21 La Tendencia. ¿Cómo te va, Martín? Buen Muy buenos mediodía, días, Alan Alan. Ferraro te saluda. ¿Cómo estás, Alan? Buen día. Bueno, muy bien. Ahí nos habíamos comunicado previamente a propósito de este proyecto que está en el Congreso, que, bueno, justamente lo que busca es volver a tener nuestra propia marina mercante, hoy en manos extranjeras. Contanos un poco de qué se trata este proyecto y cómo es que se generó la idea de traducirlo a una discusión en el Congreso. Bueno, la Argentina supo tener marina mercante creada por la revolución del 4 de junio del 43, que es lo que antecede a la gesta de Juan Perón del 17 de octubre del 45, con la voluntad del pueblo argentino manifestado hacia ese sentido de nacionalización de los puertos, creación de la marina mercante, creación de la dirección de fabricaciones militares, creación del plan siderúrgico argentino, Altos Hornos Zapla, Somisa, en donde la Argentina empezaba a organizarse, a tomar los resortes estratégicos de la conducción del país, y en ello la creación de la flota mercante del Estado, de la flota argentina de navegación de ultramar y la flota fluvial, que entre la revolución del 43 y luego el gobierno de Juan Perón empiezan a hacerse cargo del comercio exterior argentino. Comercio exterior que estuvo siempre en manos extranjeras, porque como rezaba el general Manuel Belgrano, los recursos de un Estado productor dependen de los recursos de un Estado navegante. Aquella nación que no tenga sus propios recursos navegantes depende de otras naciones para transportar sus productos. Entonces, esta concepción política que tiene 200 años, desde el general Manuel Belgrano hasta el general Perón, logra ya para la década del 40 no solamente crear la marina mercante, sino el astillero Río Santiago en el 48, y a partir de ahí se empiezan a crear todos los astilleros privados que orbitan alrededor de las órdenes de compra de la empresa, de lo que después se llamó la empresa de líneas marítimas argentina, pero que nació como Flota Argentina de Navegación de Ultramar, como Flota Mercante del Estado. Hablamos de Elma, para los que tal vez se acuerdan, estamos hablando de Elma, Empresa Líneas Marítimas Argentinas. Sí, así es, y esta empresa estatal que realizaba por sí misma el flete marítimo internacional, transportando las cargas argentinas de exportación y las importaciones para el país de insumos industriales o maquinaria para el proceso de sustitución de importaciones, a su vez convertía ese mercado exterior, ese comercio exterior del intercambio con el mundo, lo convertía en mercado interno porque fabricaba los buques en astilleros nacionales, dando trabajo a los obreros navales argentinos, y cada buque que se fabricaba en el país cumplía dos funciones. Una es generar trabajo industrial y buenos salarios al interior del mercado interno. Sí, generar clase media directamente. Sí, sí. Y más también. Cualquiera que haya tenido algún pariente trabajando en Elma sabe perfectamente los sueldos que pagaba. El bienestar era gigantesco. Y en las industrias navales también. No se pagaba tan bien como al navegante, pero se pagaba muy bien esos sueldos industriales. Lo que permitieron en su momento fue la enorme prosperidad, en donde tener una vivienda no era un problema en Argentina, y mucho menos comer. Ahora, pregunto, porque siempre detrás de las buenas intenciones de los proyectos de ley está la cuestión de fondo, que es, bueno, ¿cómo sustentamos un proyecto de ley, una idea? Y la pregunta es, con un Estado prácticamente quebrado, donde no hay prácticamente ahorros de parte del Estado, no hay reservas líquidas, tenés una situación de deuda externa muy compleja. ¿De dónde puede Argentina como Estado sacar el dinero para poder respaldar esta iniciativa? Volver a encargar barcos, sostener las fuentes de trabajo hasta que esos barcos salgan de los astilleros y se pongan a trabajar, y entonces consigamos exportar nuestra mercadería, pero asimismo importar, porque si no el negocio no cierra. ¿Cómo se sustenta esto? Perfecto, ahí está la clave. El Estado argentino está quebrado por el proceso de privatizaciones de la década del 90, donde hace 30 años se destruyeron las empresas del Estado, que era el Estado productivo.
aquel que pagaba sueldos, aquel que le daba órdenes de compra a la pequeña y mediana empresa, aquel que creaba una cadena de valor nacional y que era superavitario, como en el caso de YPF, como en el caso de Somisa, como en el caso de industrias del Estado, que a pesar de que la dictadura militar de la década del 70 las había obligado a tomar deuda externa contra su voluntad, no las podían quebrar de ninguna manera, porque todas las empresas del Estado que acabo de mencionar eran enormemente rentables. Entonces, nosotros necesitamos volver a ese estado productivo, porque el estado de la administración pública no produce más que papeles, pero no produce valor agregado, no produce riqueza. Entonces, para estabilizar justamente el quebranto del Estado, tenemos que volver a ejercer la actividad. Y para eso se complementan el proyecto de presa de líneas multimodales argentinas, que ya no es solamente una naviera, sino que al uso moderno se constituye como una empresa de navegación de ultramar, pero también multimodal con uso ferroviario, carretero y aeronáutico, integrando un sistema de transporte bajo conducción del Poder Ejecutivo Nacional y que se vale de dos proyectos que son complementarios a ellos, que también presentó la diputada Fernanda Vallejos, el diputado Marcelo Kenning y el diputado Hugo Yasky recientemente, expedientes 4757, 4758 y 4759 de 2021, lo pueden encontrar los oyentes allí en la página de diputados o en nuestras redes sociales de Social 21 La Tendencia, y ahí pueden observar que recuperaríamos la reserva de carga, que es el derecho internacional a transportar la mitad de las cargas de importación y exportación en buque de bandera nacional. Esto significa que de pagar 7.000 millones de dólares que paga la Argentina en este momento, a poder hacer la mitad, equilibraríamos la balanza, 3.500 millones de dólares para la Argentina, 3.500 para el extranjero, la balanza queda estabilizada en cero, terminamos con el quebranto, esos dólares la Argentina no los tiene que usar en la balanza externa, sino que además... Pero a ver, Martín, hasta acá está perfecto, digamos, el proyecto tiene sustentabilidad en el mediano y largo plazo, fundamentalmente a largo plazo, claro. Más en un país que tiene mucha exportación de materia prima y para eso se necesitan barcos. Sí. Tiene la hidrovía que conecta al país y que realmente hoy la tenemos absolutamente abandonada, desaprovechada. Pero la pregunta es, en esta transición, hasta llegar a tener las dragas, los barcos de transporte, la infraestructura en los puertos, digamos, va a haber que hacer una inversión multimillonaria en miles de millones de dólares. ¿Y esa plata de dónde la sacamos? Porque tener una ELMA sería lo ideal en nuestro país. Sí. Pero lamentablemente estamos con una economía quebrada. Entonces, Argentina hoy, si dice, diputados, aprobamos el proyecto, vamos a sancionar ELMA. Genial. Bien. Cuando tengan que disponer partidas, ¿de dónde sale la plata? Porque hay mucha plata que se tiene. Que es el Fondo de Desarrollo e Industria Naval Nacional. Con este tercer proyecto nosotros lo que tenemos es un financiamiento con un gravamen del 2% a todos los fletes de comercio exterior. Hoy la Vega Ñandenul está facturando entre 300 y 400 millones de dólares al año solamente por dragar el Paraná, cosa que no deberíamos hacer. Nosotros con un gravamen del 2% a los 7.000 millones sería apenas 140 millones de dólares por año, menos de la mitad de lo que se lleva la Vega Ñandenul por el dragado, y realizaríamos el dragado con nuestras propias dragas nacionales. Ahora, esto empieza yo me pongo en abogado del diablo para justamente dar el debate y poner blanco sobre negro. Me ayudás un montón porque me haces las preguntas que necesito. Está muy bien. Mucho. De repente, vos decís, ponemos un gravamen y de ahí financiamos esta iniciativa. Ahora, ese 2% o una parte de ese 2% del aumento del costo logístico, ¿no se va a terminar traduciendo en un precio mayor del producto que recibe una persona? Porque claro está que nunca los peces grandes, ya que estamos hablando de cuestiones vinculadas al agua, nunca los peces grandes absorbieron una pérdida o una disminución en la rentabilidad, sino que siempre la fueron trasladando en la cadena hasta que el más afectado termina siendo el consumidor final. Bien, el flete marítimo representa aproximadamente entre el 12 y el 15% de el valor del producto puesto en destino, ¿verdad? Esa es la incidencia que el flete tiene en un producto. De todo el comercio exterior, que es entre 60 y 70 mil millones de dólares, esos 7 mil millones de dólares es aproximadamente entre el 12 y el 15% de toda la balanza comercial de importación y exportación. Hay que sumar que esto es
tanto la importación como la exportación, y que un gravamen del 2% no es al precio final del producto, sino que es al flete marítimo internacional, o sea que sería el 2% de los 7.000 millones, no de 70.000 millones de dólares de balanza comercial, ¿se comprende? Entonces ese 2% al flete sobre el producto final no es el 2% de gravamen al producto final, es el 0,02 del precio final. Vamos a poner un ejemplo con respecto a la soja. En el año 2015 la soja estaba valiendo $550 la tonelada. Sí. El mercado de Chicago declaró que valía a partir de ese momento 350 millones de dólares. Una caída inducida para destruir los términos de intercambio de las naciones que producen alimentos como nosotros. $200 de caída del precio del producto, de la soja. El flete marítimo estaba aproximadamente $60-70 la tonelada transportada a la China. Bueno, el 2% en esos términos, estábamos hablando de $1.20, $1.40 de gravamen. Ahora, nadie se quejó porque el precio de la soja cayó $200 y el flete osciló $10. Entonces, mientras hubo una oscilación del precio del producto de $210, la tonelada, el gravamen que nosotros impulsamos es apenas de $1.40. Entonces no mueve el amperímetro frente a las enormes oscilaciones que los productos tienen en los mercados internacionales. Bien, y la última que te quiero hacer, Martín, agradeciendo por supuesto el tiempo y poner sobre la mesa el debate, es en qué estado se encuentra la discusión en el Congreso, si hay posibilidades, crees, de que se logre la sanción de la ley. Bueno, nosotros esto lo venimos impulsando hace más de 15 años. Esto no es algo nuevo para nosotros. Lo venimos hace 15 años impulsando y seguimos con la misma fuerza que siempre, con el mismo compromiso por la recuperación de una marina mercante argentina y por reactivar los astilleros. Esto, si más allá de que la clase política lo comprenda, no lo comprenda, le interese, no le interese, o tenga otros intereses que son inconfesables, poco importa. Los argentinos, honestos, patriotas y valientes, nos tenemos que comprometer con la sagrada causa de la liberación del pueblo argentino, y eso significa que nuestro país sea soberano, independiente, en los términos económicos y de intercambio, porque solo ese trabajo industrial de los astilleros, de las industrias navales, de la industria metalmecánica, es el que nos puede dar justicia social. No, los planes sociales está a la vista que no van a resolver la actual situación de catástrofe en la cual vive el pueblo argentino. Y el peronismo tiene que abrir los ojos de que el sujeto político del peronismo es el trabajador, no el planero. A ver si los nuevos de las agrupaciones juveniles, estos recién llegados al peronismo, toman conciencia, que lean un poquito los libros de historia que están al alcance, que googleen, porque es hora de en ese sentido volver a las bases, que el sujeto político del peronismo es el trabajador. No. Por último, Alan, quiero mencionar que esto significa la construcción de 175 barcos, 120 graneleros, 40 petroleros y 15 portacontenedores en una noria de producción a 35 años, los cuales desde el inicio en que nosotros lancemos estos proyectos, nos hacemos del financiamiento a razón de $500.000 por día recaudando con este impuesto. Un mercado de cargas anual de $3.500 millones para facturar para la bandera nacional, para los buques argentinos, y 150.000 puestos de trabajo solamente en la industria naval nacional. Espectacular. Martín, muchísimas gracias por este contacto. Te agradezco a vos. Un abrazo grande para todos. Gracias. Era Martín Ayerbe. Él se define como militante peronista argentino, integra la Social 21 La Tendencia, que es el Movimiento Argentino de Liberación Nacional.